La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la energía, que las minas? Hoy tenemos un plato fuerte con la participación del ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energías y Minas de la República Dominicana. Muy buenos días, Antonio. Antes que nada, darte las gracias por mantener los canales de comunicación abiertos y aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días. Encantado aquí por esa invitación que ustedes me hacen y me siento muy orgulloso de la misma. Gracias a usted. Ministro de Energía y Minas, antes solamente era de minas, pero ahora parece que va de energía. Usted es el presidente del Consejo Unificado de las EDES, de las 3 EDES, que antes había 3 consejos. Pero mi pregunta comienza con la parte de la CDEE, porque se dijo en algún momento como que iba a ser disuelta, sus activos vendidos. Realmente, ¿cuál es el destino de la CDE y, por ejemplo, la parte de generación hidroeléctrica, la parte de transmisión de redes, en fin? ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno y su ministerio? Mira, la idea y la iniciativa que ha tomado el presidente Luis Abinader, este gobierno y el equipo de energía, no es más que retomar lo que fue el camino inicial de la reforma del sector eléctrico que se inició en el 99 con la venta de los activos de las plantas térmicas y los activos de distribución, tú recordarás, y que después en el año 2001 se aprobó la Ley General de Electricidad 12501, que era el fundamento jurídico específico y sus reglamentos para la conformación de un mercado eléctrico con una participación de agentes privados, empresarios o empresa privada y también del Estado. El Estado con 2 empresas particulares, que era la empresa de hidroeléctrica y la de transmisión, y con acciones en las empresas de distribución, aunque administrada estas empresas por el socio privado. La otra participación fundamental del Estado era la regulación, que es fundamental del Estado, la regulación en un mercado eléctrico que siempre tiene una vocación al monopolio, etcétera, a través de la Superintendencia General de Electricidad. Y la planificación, entiéndase la elaboración e investigación para elaboración de planes indicativos de desarrollo, las políticas y la representación del Estado en el sector energía le fue reservada en esa ley a la Comisión Nacional de Energía. En ese escenario, la CDE debía desaparecer, o por lo menos reducirse a una expresión mínima, en el sentido de que el mercado estaría constituido en esa perspectiva, de acuerdo a esa ley, por las empresas que generaban electricidad o la producían, por las empresas que la compraban y la distribuían, y por los entes reguladores del Estado, en este caso la Superintendencia y el planificador, la Comisión de Energía. Sin embargo, por obra y gracia de ese ímpetu un poco concentrador, etcétera, decretos sucesivos, el 64702, el 64802, y después otro decreto durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, volvieron a hacer la sede muy grande y poderosa, ya no con 3 letras, sino con 5 letras. Y entonces la CDE volvió a ser una empresa que construye planta, que maneja o coordina o lidera las empresas distribuidoras, y que incluso también toma decisiones que tienen que ver con la planificación y las proyecciones. Más aún, en algunos momentos se vio a la propia CDE interfiriendo en las decisiones del organismo regulador, que es la Superintendencia de Electricidad. Esa situación generó una confusión de roles y también un mensaje muy confuso para los inversionistas privados, porque ha llegado un momento en el país en que usted no sabe quién es el que regula, en primer lugar, y en segundo lugar, en donde usted tiene el Estado a través de la CDE compitiendo en todo, en haciendo licitaciones que le correspondería según la ley a las distribuidoras, construyendo plantas eléctricas y otras cuestiones. Entonces, el propósito de la decisión de Luis Abinader fue
un poco dejar que el sector eléctrico esté definido por dos cosas. Primero, por las empresas productoras, las empresas compradoras, que son las distribuidoras, y que el Estado se concentre en su rol de regulador a través de la superintendencia y de planificador a través del Ministerio de Energía y Minas, y le da al Ministerio de Energía y Minas toda la autoridad en el sector energético, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 100/2013 y después ratificado en la Ley 142/13, que dice taxativamente que a partir del 2018 todas las funciones, atribuciones y actividades de la CDE pasaban a ser ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas. De manera que el decreto reciente que emitió el presidente Luis Abinader sobre la CDE tiene el propósito de poner en ejecución plena el contenido de la Ley 113, las leyes 113 y 142/13. Y alguna gente ha confundido, ha considerado que ese decreto liquida la CDE. No, eso no es cierto. El decreto no liquida la CDE. El decreto crea una comisión especial de alto nivel, conformada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico y el ministro de Energía y Minas. Crea esa comisión especial para que, asistido de especialistas técnicos en diferentes áreas, pues haga un calendario y dé los pasos necesarios para ir transfiriendo responsabilidades, activos y compromisos que tiene actualmente la CDE con diferentes sectores y empresas, y lo transfiriendo a los entes del Estado que corresponde, hasta que, bueno, entonces la CDE con el tiempo pues desaparecería. Pero no es que se liquida por decreto, es que el decreto crea una comisión que le da mandato a trabajar en el marco de la Constitución, respetando las leyes y respetando y garantizando los intereses y derechos adquiridos por las empresas que tengan compromisos, contratos, etcétera, con la CDE, en el tiempo necesario que se requiera, entonces proceder a liquidar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Eso es todo. Ingeniero, en la página del Ministerio de Energía y Minas justamente vemos informaciones con respecto a las EDE y del sistema eléctrico. Y justamente ahí es mi pregunta. Tuvimos en el fin de semana el paso por el país de la tormenta Laura, y eso trajo como consecuencia que más de 60,000 hogares quedaran desconectados sin energía eléctrica. ¿Cuál es su plan como ministro de Energía y Minas, en sentido general, para que estemos mejores resguardados? Se ha criticado en el pasado el hecho de nuestro sistema de cableado, que debería ser soterrado, por ejemplo, y hacerlo menos vulnerable a eventos de esta naturaleza. Muchos han dicho, pero si eso fue una brisita de una tormenta, ¿qué será si pasa aquí un huracán? ¿Qué consideraciones le merece a usted esta situación? Fíjese, es cierto lo que usted dice. Ahora bien, si usted observa bien, prácticamente al día siguiente de la tormenta, la inmensa mayoría de los circuitos eléctricos, más del 90%, estaban completamente restablecidos. Es decir, las brigadas operativas de las 3 distribuidoras y de la empresa de transmisión trabajaron intensamente ese día y al día siguiente para restablecer en el sur, en el norte, en el este, el servicio eléctrico. Quedaron algunos hechos relativamente aislados. Naturalmente hay que reconocer que ciertamente, o sea, por un lado la respuesta, según la experiencia, los técnicos, los ingenieros que trabajaron en esa jornada para restablecer, no son nuevos, son los mismos que estaban del gobierno pasado. Es decir, es el mismo personal que demostró tener competencia en esos aspectos operativos del mantenimiento del sistema, que se quedó muy satisfecho. Ahora bien, pues hay dos cosas. En primer lugar, siempre se ha dicho que tenemos todavía déficits, limitaciones en lo que se refiere a la consistencia del sistema de distribución, y eso tiene que ver con redes, con transformadores, subestaciones, algunos aspectos también de transmisión, y siguen siendo esos retos que tiene el gobierno de República Dominicana, el pasado y el presente, para poder decir que tenemos un sistema eléctrico robusto, capaz de garantizar un servicio de calidad y estable. Y esas son una de las metas a enfrentar. Hemos identificado y enfrentar ese reto. Ahora hay otro aspecto.
La tormenta coincidió con el mantenimiento fuera de línea de una cantidad bien grande de megavatios de plantas que estaban en proceso de mantenimiento mayor. Y algunas que se hablan de mantenimiento mayor en proceso de reconversión de derivados de petróleo a gas natural. Eso significa que entonces fue un momento en donde no teníamos la plenitud de oferta en línea, que se ha ido recuperando poco a poco, y por eso la persistencia de algunas zonas con algunos apagones. Lo otro es que durante el día de la tormenta y el día siguiente, durante cierto tiempo, previendo fatalidades o hechos que impactaran negativamente a las personas, a veces usted saca de circulación el fluido eléctrico en un circuito, pero es precisamente porque si se cae un poste o un grupo de árboles y caen al piso, a la calle, etcétera, pueden afectar la vida de personas. De una manera previsora, a veces se energiza, es decir, se saca la electricidad para que la gente no corra riesgo. Ingeniero, vamos a hablar de Punta Catalina. Justamente cuando usted presidía el área energética del PRM en la oposición, usted denunció problemas técnicos. ¿Sí? ¿Que te gusta hablar de Punta Catalina? Sí, sí. No, decía que cuando usted dirigía el área, era la cabeza del equipo energético del PRM, usted denunció problemas técnicos de Punta Catalina, incluyendo el hecho de que no había pasado la Catalina una prueba Verope, y justamente el técnico que se ocupó y que hizo la prueba es el ingeniero Serafín Canario, que hoy es el administrador de Punta Catalina. Mi pregunta va dirigida a que qué va a pasar con esos problemas técnicos. Usted anunció en la toma de posesión de Canario que se haría una licitación para una auditoría internacional. ¿Cuál será el alcance de esa auditoría? Fíjate, Ramón, en primer lugar es una demanda nacional. De alguna manera, todos los sectores del país, de alguna manera han pedido que se haga una auditoría sobre el proceso de Punta Catalina. Y yo pienso que sí, que es necesario. Y esto lo comprende más que nadie tú, que eres un gran ingeniero y sabes lo que son las obras de infraestructuras, las licitaciones, los contratos, etcétera. Y sabes además que ninguna nación va hacia ningún lado si no tiene permanentes inversiones en proyectos de infraestructura medianos y grandes. Y aquí nos falta mucho en ese sentido. Por consiguiente, el mayor proyecto que hemos tenido es el de Punta Catalina. Y debemos procurar que el precedente sea de que ese proyecto sea transparentado, es decir, sea aclarado de toda manera posible para que sirva de referencia para el futuro. Entonces tenemos que hacerlo a través de auditorías que sean abarcadoras y auditorías que sean realizadas por firmas que hayan sido convocadas o contratadas de manera transparente. La licitación abarcará los siguientes aspectos. La licitación de Punta Catalina tiene un eslabón clave. Ese eslabón clave fue la evaluación de la propuesta económica. ¿Por qué es un eslabón clave? Porque fue ahí que se determinó y se aprobó el precio ofertado de $2.040 millones, que después se rebajó a 1.945. La evaluación de la propuesta económica fue la ventana por donde entró y salió el dinero en Punta Catalina. Ese eslabón tiene que ser auditado para determinar la legitimidad del licitante virtual, que fue una sorpresa para todo el mundo, introducido a última hora, para determinar la legitimidad de la escogencia de una planta modelo cuya estructura de costo no tenía nada en comparación con la estructura de costo de la propuesta que hizo Odebrecht para su contrato EPC, para determinar la validez del método de evaluación, o sea, la fórmula de cálculos y los criterios de discriminación de algunos renglones y la aceptación de otros. Es decir, la auditoría de la licitación no es solo la verificación de la literatura alrededor de la licitación, es la verificación de si el método de evaluación, los criterios de evaluación, el proceso de evaluación de la oferta económica que determinó el precio del contrato, que aquí no se ha hecho ese estudio todavía. La gente habla de muchas cosas, pero no de ese eslabón.
Ese eslabón tiene que ser aclarado para decirle a la sociedad si el contrato costaba lo que costó. En segundo lugar, viene una auditoría sobre la ejecución de la construcción de Punta Catalina, en términos de las inversiones realizadas, de cuál fue lo que costó y de si esas inversiones y esos costos tienen justificación y si fue transparente el proceso. Y en tercer lugar, tiene que hacerse una auditoría técnica porque es elemental. Nadie hace una inversión de 3,000 y pico millones de dólares o de 2,000 y pico millones de dólares hasta que la auditoría citada lo confirme. Nadie hace una inversión de miles de millones de dólares sin confirmar después si lo que le entregaron fue lo que pagó. Entonces nosotros tenemos que hacer una auditoría técnica que consistirá en confirmar si las especificaciones técnicas de las plantas compradas se corresponden con la realidad. Si entregan lo que deben entregar, si lo entregan dentro del marco de las condiciones normales de operación, si son fiables, y todo eso tiene que hacerse, lo haría una firma especializada sin ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a su independencia, y los resultados, Ramón, van a ser publicados en las páginas web de Punta Catalina y del Ministerio de Energía y Minas. Ese es el hecho. Yo te voy a decir algo. Ingeniero. Sí, a tus órdenes. Sí, ingeniero, con Punta Catalina se ha hecho una gran inversión y se hicieron muchas expectativas de que iba a contribuir primero a la disminución de la tarifa, a tener una energía más estable, una cobertura mayor. ¿Cuáles son las expectativas que usted como ministro tiene sobre esa planta? Amén de ese diagnóstico, vamos a llamarlo diagnóstico, para saber qué es lo que hay, no solamente en términos de licitación, sino también lo que se recibió, es decir, en lo que consiste la planta. ¿Cuáles son las expectativas que tiene como ministro acerca de la misma? No, bueno, fíjese, las expectativas nuestras son las siguientes. Punta Catalina operando de manera normal, tenemos primero que pasar por la fase de estabilizar su funcionamiento, porque es muy frecuente que sale del sistema. En segundo lugar, tenemos que terminar, como decía Ramón, tenemos que terminar el proceso de la certificación por parte del organismo coordinador OC a través de la prueba Verope de Punta Catalina 1, porque eso le impide actualmente cobrar la potencia que pone en servicio. Solo está cobrando energía y eso significa pérdida de millones de dólares. Entonces, porque deja de vender y de cobrar. Tenemos que terminar ese proceso. Entonces, finalmente, con la capacidad que técnicamente se determine máxima que puede operar, Punta Catalina va a significar una gran contribución en cuanto a inyección de energía a precio conveniente en todo el sistema eléctrico. Le va a dar fortaleza, robustez al sistema eléctrico y tendremos también energía eléctrica a precio aceptable, a precio adecuado en el marco de las limitaciones naturales que tiene la República Dominicana en lo que se refiere a combustible. Porque nosotros no tenemos carbón, nosotros no tenemos gas natural, nosotros no tenemos petróleo. Por consiguiente, los combustibles que utilicemos para producir energía masiva tienen que ser importados y eso implica un costo. Entonces, Punta Catalina, nosotros esperamos que funcionando con calidad, vamos a ver si es posible. Y operando a plenitud, va a ayudar al sistema eléctrico. Nosotros nunca hemos cuestionado ese tema. Nunca lo hicimos alguna gente confundió y creían que la crítica nuestra era una oposición o era una no apreciación de la importancia de la energía. La crítica iba dirigida a los sobrecostos del contrato y la crítica iban dirigidas al tema de la falta de transparencia en el proceso de construcción, al tema de los residuos y su manejo finalmente, etcétera, etcétera. No al impacto positivo que tendría la energía que produciría las plantas una vez que operando, que son dos cosas diferentes. Ingeniero, el Ministerio de Energía y Minas es relativamente nuevo y su anterior incumbente, el doctor Antonio Isaconde, hizo una gran gestión, así en sus inicios Pelegrín Castillo. ¿Cuáles son los delineamientos de su gestión al frente de este importante ministerio? ¿Cuáles son las metas que tiene, los planes a desarrollar?
Bueno, ¿En qué se va a concentrar? Bueno, en primer lugar, coloquemos en perspectiva que de acuerdo incluso a los decretos, o al decreto quizá principal del presidente Luis Abinader en el sector de energía, el Ministerio de Energía y Minas reafirma su condición de organismo líder del sector energético en el país y también en minería. Y presidente del Consejo Unificado de Administración de las Distribuidoras. Por consiguiente, el impacto del ministerio es un poco más amplio hoy que el que fue durante la gestión de los dos caballeros citados por usted, que hicieron una respetable gestión, don Antonio Isaconde y Peregrín Castillo. En segundo lugar, nosotros tenemos una divisa fundamental en todo esto. Queremos fortalecer la institucionalidad del sector eléctrico. El sector de energía y el sector de mina depende mucho de la inversión privada, tanto extranjera como nacional. Las inversiones, fíjese que usted, Jacqueline, cuando usted escucha hablar del sector eléctrico, las inversiones siempre son de cientos de millones de dólares y en mina hasta de miles de millones. Así es. Las inversiones de calidad en un monto tan elevado dependen mucho de la transparencia y de la seguridad jurídica, de la institucionalidad del sector, la claridad de cuáles son las reglas de juego y quiénes son los agentes decisivos legítimos. Y en ese caso nosotros queremos fortalecer la institucionalidad del sector, tanto a nivel de la Superintendencia de Electricidad como a nivel de cómo funcionan las empresas, en este caso las distribuidoras, que no se vean como pastos o como foco de politización, y todo el sector eléctrico. La institucionalidad para nosotros es fundamental. Y en ese sentido, hay dos iniciativas que vamos a tomar. Primero, nosotros tenemos una ley de minas que es del año 1971, la ley 147 del 71. No tiene nada que ver esa ley con relación a los avances que ha experimentado el mundo y el país en materia de minería. Existe un proyecto de ley minera en el Congreso que todavía no ha sido aprobado, que fue sometido precisamente hace un par de años por el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros vamos a retomar la discusión sobre esa ley minera, vamos a hacer las actualizaciones que correspondan mediante consenso con las empresas y con los sectores de la sociedad, para que la República Dominicana, una actividad que tiene un peso extraordinario en el Producto Interno Bruto, en el ingreso de divisas, etcétera, una actividad como la de mina se haga de manera responsable a partir de un marco jurídico actualizado, que le garantice a las empresas que resguarde los intereses del Estado y que también respete lo que son derechos e intereses de la sociedad y las comunidades. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es el impulso de la aprobación de una nueva ley minera, pero una nueva ley minera que sea el fruto del consenso entre los actores y los expertos sobre el tema. En segundo lugar, vamos a promover inmediatamente la actualización de la ley 5707 y su reglamento, que se refiere al incentivo de inversión en fuentes alternas, fuentes renovables para la producción de energía, para incorporar en esa ley la nueva situación. La ley vigente del 2007, y si hay un ámbito que ha evolucionado mucho en el mundo en términos de precios, de costos y en términos de eficiencia tecnológica, son los proyectos relacionados con las fuentes renovables, eólica, solar, biomasa, etc. En tercer lugar, nosotros vamos a impulsar proyectos de inversión para el fortalecimiento de las redes de transmisión y las subestaciones correspondientes. Porque si usted no tiene una sólida red de transmisión, entonces usted va a tener limitaciones en cuanto a la expansión de las energías renovables y también va a tener dificultades en cuanto a la calidad y continuidad del servicio eléctrico, que tiene que evacuarse toda la energía desde la costa este y sur del país hacia toda la isla. Entonces, esas son cuestiones concretas. Y en tercer lugar, vamos a promover bien, a facilitar las inversiones que quiera hacer el sector privado en proyectos que ya se están hablando de gas natural para la expansión de la generación, en razón de que, aunque hoy, digamos, tenemos una cantidad de megavatios que podrían satisfacer la demanda, nosotros primero queremos seguir abaratando los costos de generación. Y en segundo lugar, tenemos que confiar en que el país recuperará su economía, y esa recuperación económica significará un incremento de la demanda, y no podemos esperar que llegue un déficit
entre oferta y demanda de energía para comenzar a construir plantas. El Estado no va a invertir en construcciones de plantas. El gobierno de Luis Abinader no va a invertir en una Punta Catalina 3 o 2. No vamos a invertir en construcción de plantas, pero sí vamos a invertir esfuerzo en la promoción y facilitar a los inversionistas privados nacionales o extranjeros que quieran construir facilidades eléctricas en el país que le dé fortaleza a la generación y por consiguiente garantice la calidad y abundancia del servicio eléctrico. Ingeniero Almonte, en el caso de las pérdidas en las líneas, pérdidas por robo y pérdidas por antigüedad de las redes, ¿cuál es su idea? Y si las distribuidoras seguirán en manos del Estado o hay idea de privatizarlas o hacer las empresas mixtas. No, mira, en primer lugar, con relación a las pérdidas, nosotros identificamos las pérdidas que todo el mundo conoce, las pérdidas técnicas, las pérdidas por hurto, no pago de energía, que se da en todos los sectores sociales. Bueno, todos sabemos que tenemos pérdidas, una tasa de pérdida muy elevada. El caso más escandaloso del DED que tiene 40 y pico % de pérdida de electricidad y sigue impune, porque es una empresa que ha sido hasta ahora impune y yo quiero decirte que las 3 distribuidoras van a ser sujetos de auditorías en el corto plazo. El país tiene que conocer también qué ha pasado con esas 3 empresas distribuidoras que han tenido unos costos exagerados con relación a sus ingresos y con relación también a lo que es la eficiencia de producción. Nosotros vamos a, cuando el presidente Luis Abinader decide la conformación de un consejo unificado, fíjense lo siguiente, ese consejo sustituye a 3 consejos que tenían las empresas distribuidoras, cada una tenía un consejo. Había otro consejo que era de la CDE de 12 miembros, y había otro de 9 miembros, y había otro consejo que era el de la UERS. Se eliminan todos esos consejos y se constituye un solo consejo unificado, que es el que va a administrar las 3 distribuidoras. El propósito fundamental de esa decisión es traer a las distribuidoras a la condición de empresas eficientes, porque había una especie de desbordamiento de gastos innecesarios, de consumos injustificados, a través de contrataciones de muy mala calidad, es decir, contrataciones en condiciones muy leoninas desde el punto de vista de los costos para las empresas distribuidoras. Había también un despilfarro en lo que se refiere a los empleos, es decir, a la nómina. Nosotros tenemos distribuidoras que oscilan entre 8 y 9 mil pesos la suma de las 3, 9 mil personas la suma de las 3, cuando todos los estudios indican que pudo haber hecho las 3 perfectamente con 4 mil o 5 mil personas. Nosotros vamos a hacer un inventario, vamos a hacer una gestión que restrinja sustancialmente los gastos innecesarios para un poco ir reduciendo los déficits o el déficit financiero del sector de la distribuidora. Y en cuanto a la eficiencia y la pérdida, los proyectos de ejecución, los proyectos dirigidos al fortalecimiento de redes, a reducción de pérdida, muchos de los cuales se ejecutan con organismos internacionales, habrá un equipo especializado a partir de ese consejo unificado que junto con otros especialistas va a hacer permanente auditoría, verificación de la ejecución de esos proyectos, de la calidad de los materiales y los insumos que se compran y se instalan y de la pertinencia de esas inversiones. Porque nosotros hemos invertido cientos y cientos de millones de dólares a lo largo de los últimos 10 años, por ejemplo, en proyectos de reducción de pérdidas y de fortalecimiento de redes, y sin embargo, al final seguimos exactamente o casi exactamente con la misma tasa y las mismas dificultades. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es gestión humana, porque el sector de distribución, las distribuidoras han recibido financiamiento internacional, las distribuidoras han recibido miles de millones de dólares anuales como subsidio por parte del gobierno central. Entonces, las distribuidoras han tenido recursos, sin embargo, los resultados apenas se ven. Por consiguiente, lo que ha pasado, lo que ha faltado ahí ha sido gerencia, responsabilidad y mecanismos de administración que garanticen eficiencia y reduzcan los escapes. En eso nosotros nos vamos a concentrar en el plano de las distribuidoras.
Ingeniero, nos Sí, queda ingeniero. poco tiempo, pero Yo es cierto que, Jacqueline, un momentico, es cierto que había una especie de monopolio de suplidores en las distribuidoras, de personas vinculadas familiarmente al presidente de la República, al pasado presidente. Bueno, la empresa distribuidora con una tasa de pérdida que casi llega al 50% y que tiene los peores indicadores de gastos operacionales y de contrataciones laterales que fue administrada hasta hace poco día por una persona muy vinculada a la familia presidencial pasada, encabezada Danilo Medina. Ahora, el nivel de vínculos y el nivel de dolo que se haya cometido en esa empresa, por ejemplo, yo no lo puedo indicar hasta ahora porque eso será sujeto de una auditoría. Es posible que no haya ningún tipo de responsabilidad delictual, pero es posible que sí. La auditoría lo indicará, pero esa es la realidad. Y nadie puede verlo como un chisme político, sino que si usted coloca a un familiar de ese nivel de intimidad en una posición de esa envergadura, pues usted también es sujeto de la crítica y la observación pública y sus acciones van a ser conocidas. Por consiguiente, todas las referencias y las informaciones recibidas indican que ahí hay que investigar cosas en el caso de este. Pero yo no puedo acusar directamente todavía a nadie. Que se sepa, nosotros ingeniero, no vamos a hacer ninguna acusación hasta que no tengamos las evidencias en las manos, a través de auditorías. Y cuando tengamos los resultados de la auditoría, Ramón, ustedes lo van a conocer. Ustedes, Ramón y Jacqueline, le van a llegar copias de esas auditorías indicando que todo está bien o indicando las fallas que hubo y quiénes son responsables. Ingeniero, qué pena que no haya más tiempo, pero le agradecemos en todo lo que vale su participación y todas las premisas e informaciones que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Y esperamos que siempre sea así abierto. Si me permite, quiero señalar nada más una sola cosa, dos cositas nada más, brevísimamente. La próxima ocasión podríamos hablar un poco sobre el tema de Minas, que yo creo que es importante. Tenemos que ver que este Ministerio de Energía y Minas, claro, y la parte de Minas, hay muchas cosas que debemos decir en este sentido para beneficio del país. Y en segundo lugar, que sobre lo de Punta Catalina yo siempre he señalado, si la CDE y la administración de Punta Catalina se hubiese tomado el cuidado de publicar regularmente todas las inversiones sobre la central en su página web para que todo el mundo la viera, yo creo que el debate no hubiera existido. Porque a veces critican a uno de algunas cuestiones, pero bueno, usted nunca publicó los resultados de las ejecuciones del proyecto de Punta Catalina. Nosotros te decimos, Ramón, aquí públicamente que trataremos de publicar cada licitación, cada contrato que haga dentro del marco de lo que es el ámbito de mi responsabilidad para que el pueblo pueda tener conocimiento pleno de lo que sucede. Muchísimas gracias de nuevo, ingeniero Monte, por su brillante participación en el Telematutino 11. Gracias a ti. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Volvemos en pocos minutos a la recta final del Telematutino 11.